Mire, hoy hay otra actividad importante. A las 5 de la tarde del día de hoy se está convocando el Comité Nacional de Salarios. Se va a hacer esto está para las 11 de la mañana. Las 11. 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. A las 5 es lo del... A las 5 es lo del presidente con el tema Haití. A las 11 de la mañana es lo del Comité Nacional de Salarios y todo el mundo sabe para qué se reúnen. El presidente también hizo el anuncio en su discurso del 27 de febrero. Va a tratarse el tema del salario mínimo, que es una respuesta que se pretende dar, y bueno, y está pendiente, Oscar lo explicaba el día pasado, la revisión, la indexación por el tema de la inflación. Yo decía, posterior a que el presidente hablara de ese tema, yo contaba las dificultades que se han dado porque los trabajadores están pidiendo un aumento de un 30%. Vi el día pasado que se sumó también a los trabajadores la gente del Colegio Médico, que quiere estar en todo. El Colegio Médico es un partido político ahora, y quiere estar en todas las cosas reivindicadas. Ahí está el Colegio Médico. Bueno, el asunto es que los trabajadores, representados básicamente por esa persona que ustedes veían ahí, el amigo Pepe Abreu, sí, están planteando un 30%. La Confederación Patronal, que es quien está llevando la representación de los patronos, de los empleadores, han estado advirtiendo sobre lo delicado del asunto porque hay una situación real hasta donde las pequeñas y las medianas empresas pueden hacer un aumento de un 30%. No lo pueden hacer y ya lo han planteado. Es una dificultad que hay. Pero siempre, y a nadie le extraña que sea así hoy, porque siempre ha sido así, cuando se sientan los trabajadores, los empleadores y el gobierno a analizar este tema, y eso es de siempre, los trabajadores siempre quieren una proporción mayor a la que los empleadores dicen que pueden llegar. Y finalmente se produce el acuerdo. Es posible que hoy, en esa reunión, se acuerde un monto y se haga la clasificación que se ha hecho sobre cuál es el mínimo para las empresas medianas, cuál es el mínimo para las empresas pequeñas, o cuál es el mínimo para las empresas que tienen ya una categoría diferente, o cuál es el mínimo para el sector turismo, cuál es el mínimo para zona franca, que eso está establecido. Esperemos que se pueda ver y resolver eso cuanto antes, porque si lo apuramos, es posible que ese tema se resuelva y deje de ser ruido en los próximos días. Bueno, eso es importante. Como tú decías, lo planteamos en aquel momento, pero luego el discurso del presidente, que de las cosas que hizo fue convocar el Comité Nacional de Salarios. Las centrales piden un 30%, de aumento a salario mínimo de sectores no regulados, no especializados. La inflación acumulada en los 2 años desde que se produjo el aumento anterior se sitúa en torno al 17 y algo %. Parecería que no va a durar mucho que se llegue a un acuerdo. Yo creo que los empresarios han estado por la labor de facilitar estos acuerdos. Recuerde que el año pasado, creo que fue para el aniversario del 2.º año del presidente, en un discurso que él dio, le pidió a los empresarios que se integraran a una mesa para discutir el salario. O sea que desde entonces se está hablando, no es desde ahora. Hace un tiempo que se está hablando sobre la necesidad de un incremento en el salario. Gustavo dice temprano que tiene una fuente que le decía que hoy iba a haber acuerdo. No me sorprendería que se llegue a un acuerdo en torno al 20%. Poco más, poco menos, pero por ahí por el 20%. No tanto como quisieran las centrales sindicales, pero sí por encima de la inflación acumulada en los 24 meses que se cuentan, que fue al final lo que el presidente pidió. Él no dijo el doble de la inflación ni 3 veces la inflación, dijo por encima. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo por ahí, en torno al 20%, que son unos 300 puntos básicos por encima de la inflación acumulada en los últimos 2 años. Ojalá que sea el caso para que ese tema no se prolongue innecesariamente en el tiempo, sobre todo porque el tema inflacionario ha chocado el bolsillo de la gente. Como decíamos ayer, que el Banco Central presentaba los números de la economía dominicana para el periodo de febrero, en el caso de inflación, febrero del 23, la inflación se ralentiza. No quiere decir que los precios bajen, quiere decir que dejan de aumentar al ritmo que estaban aumentando, o sea, que la gente continúa afectada en su poder adquisitivo, sobre todo la gente que menos ingresos recibe, que son regularmente los asalariados, del mínimo o cercano al mínimo, y esa gente recibiría un buen espaldarazo si sus ingresos se aumentan, por lo menos a niveles que la inflación le ha chocado en los últimos meses.
Pues vamos a ver qué pasa. Miren, Usted estaba ayer en un evento. de eso le quiero hablar. Dele, porque yo que usted me explique qué fue lo que pasó ahí. Lo vi en una reseña que usted estaba hablando muy bien de eso. De eso le quiero hablar. Ayer hubo dos cosas. Hay quien le dice hubieron, ¿verdad? Hubo dos cosas. Ayer hubo dos cosas que se llaman ITV. Y le digo, hubiera de un tiro. O quita el canal. Ustedes hubieron, quítelo. No, hay gente que pero quita el canal. Equivocadamente. No lo quita el canal. Cuando hubieron, quita el canal inmediatamente. Ayer hubo dos ITV. Un pate burro. Ayer hubo dos ITV. Uno ITV con B larga y uno ITV con B corta. Ayer hubo la ITV de Berlín. El ministro de Turismo estuvo ahí con el administrador general del Banco de Reserva, David Collado, Samuel Pereira, haciendo la apertura del stand en el que se expone las bondades de República Dominicana en materia turística, en el que participan, tal y como hemos hablado en otras oportunidades, de otras ferias, en el caso de la más reciente en enero, que fue la FITUR de España, de Madrid. Ayer se abrió esta, que es la ITV de Berlín, que es la feria de turismo más importante del mundo. El Banco de Reserva participando de manera muy activa, como lo hacen otros bancos locales en la promoción del turismo, una cartera el monto... Más de 35.000 millones. 36.000 millones de pesos, creo que era. Casi 36.000. Sí, era el monto que... 25.000 picando largo. Decía el administrador que hay destinado para la promoción, para el financiamiento del sector turismo. Eso es sumamente importante. Solo así, y lo hace el Banco de Reservas y lo ha hecho durante muchos años el Banco Popular, que ha ido aumentando su cartera para el sector turismo, y lo hace, como lo citaba el día pasado, el Banco BHD, que se ha incorporado también y de manera decidida está apostando al fortalecimiento con financiamiento de proyectos turísticos. Lo hizo el BHD hace poco con un proyecto en la zona del este, que lo anunció. Creo que eso es importante para el país. Lo que está ocurriendo en esa materia es sumamente importante. Pues ayer fue ese evento.